Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Como ya es costumbre, los días jueves nos acompañan en el estudio la doctora Luzbety Jiménez de Borrero y el doctor Pablo Borrero, quienes se desempeñan como veedores ciudadanos en la ciudad de Cali. Y hoy está con nosotros el doctor Gustavo Muñoz Sinisterra, quien es el presidente del gremio de empresarios Grupo Multisectorial. A ellos los saludo y les agradezco por estar en el programa. Muchísimas gracias, buenos días y a la amable audiencia y a la mesa de trabajo. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Buenos días, José Alberto, Pablo, Luzbety y a todos los televidentes. Es importante hacer notar que hoy estamos sentados un líder gremial de empresarios vallecaucanos y dos abogados expertos en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho público, y que además han hecho de su trabajo profesional del día a día la defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía en diversos temas, en diversos frentes, no solo el fiscal, sino el de defensa de los derechos humanos individuales, pero también el derecho ambiental, el derecho a la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a aprovechar este rato porque el gremio Grupo Multisectorial y los veedores ciudadanos están comenzando a conversar sobre mecanismos de participación en los cuales las veedurías ciudadanas se conecten con los gremios de empresarios como Grupo Multisectorial para encontrar mecanismos que hagan más efectiva esta importantísima gestión de veeduría que profesionales como los doctores Borrero están realizando, pero que a veces lamentablemente no tiene ni el apoyo suficiente de la ciudadanía ni el eco suficiente en las autoridades de gobierno a quienes se les hace ese tipo de seguimiento y de control ciudadano. El tema en el que queremos hacer girar nuestro programa de hoy es lo que podríamos llamar como la crisis fiscal del municipio de Cali. Cali está jugándose a un papayazo para recuperar recursos o lograr que la cartera morosa de los contribuyentes, que no lo son porque simplemente no quieran pagar, sino porque definitivamente la situación económica en la ciudad de Cali es muy complicada, que pasaba con creces más de la mitad, más del 50% de la deuda esperada en recoger por el municipio. Se ha extendido el plazo, estamos en los últimos días, hay grandes filas en el CAM, pero los resultados todavía no parecen ser tan prometedores como se calcularon originalmente cuando se habló con bombos y platillos del famoso papayazo. Pero además, Cali tiene un déficit de deuda a los concesionarios de la llamada megaobra de cerca de 300.000 millones de pesos, que todavía no está claro de dónde van a salir, y tiene un déficit estructural en sus finanzas públicas de más de 800.000 millones de pesos, es decir, de casi 1 billón de pesos. La gran pregunta que nos tenemos que hacer usted y yo como ciudadanos es: ¿y qué va a hacer la ciudad? ¿Qué va a hacer la administración municipal para encontrar los recursos que equilibren las necesidades presupuestales con los desafíos que tiene la ciudad en movilidad, en seguridad, en infraestructura, que todo esto lo que implica es plata? Y si no hay plata, pues entonces tendremos que mirar qué vamos a hacer. De allí el debate con los concejales sobre las famosas vigencias futuras. Doctora Luzbety, entremos en materia. Si nosotros como ciudadanos le dijéramos a usted hoy: díganos, señora veedora, cuál es el estado financiero de la ciudad. Hoy Cali tiene razón de quiebra, digámoslo así, porque ya se habla de que Cali está prácticamente quebrada desde el punto de vista financiero. Hay razón estructural de quiebra, es decir, los ingresos son mucho menores que los egresos esperados y no hay cuentas por cobrar ni inversiones futuras a recuperar que vayan a compensar esos valores. Pues hay dinero para pagar algunas deudas, pero no tiene los recursos suficientes el municipio de Cali para atender el gasto en materia de educación, de vivienda, educación, servicios públicos, etcétera. Y en cuanto a las megaobras, usted hacía un análisis, efectivamente, a deuda de las que se han hecho, que es solamente el 50%, más de 230.000 millones a los constructores.
a las empresas constructoras y falta por ejecutar más o menos el 50% de esas megaobras con un costo de 800.000 millones. ¿De dónde va a obtener el municipio de Cali esos recursos? Sobre todo, es muy importante unos referentes, y es sobre la base del estudio que acaba de dar a conocer el Departamento Administrativo de Planeación Nacional sobre el comportamiento de cada uno de los municipios de Cali, del país, que a la vez le permitió a Planeación Nacional ubicar a cada municipio en un específico lugar, y Cali ocupa dentro de los 1.000 y pico municipios que tiene Colombia un lugar nada significativo, es decir, que como 187, alguna cosa así, mientras que Medellín está como en el 5º lugar, alguna cosa, y Bogotá también tiene un lugar muy privilegiado. Ni siquiera dentro del contexto del departamento del Valle del Cauca ocupa el primer lugar, porque ocupa el puesto número 11. Es decir, esto y son las cifras oficiales, las estadísticas del Estado, nos muestra cómo realmente las quejas, las observaciones, reflexiones, reclamos que los diferentes sectores sociales a través de nuestras organizaciones hemos venido haciendo durante años tienen toda la razón, y que los administradores de la cosa pública aquí han sido absolutamente negligentes por una razón: porque se han dedicado a privilegiar intereses particulares por encima del interés general, no obstante que cada política de Estado, cada decisión que toman siempre lleva la frase para favorecer el interés general. Es que esto va a generar un bienestar a todos los caleños, y la práctica nos está mostrando que no es así. ¿Cuáles han sido los resultados? Uno de ellos es la desindustrialización de Cali. Todas las empresas que se han ido y el desempleo tan grande que tiene esta ciudad, que no permite que la gente pague impuestos. Doctor Pablo, por esa crisis fiscal que tiene el municipio, ahora mismo, además de la ya crisis consuetudinaria sucesiva que ha venido teniendo el Metro Cali o el mío, el nuevo presidente, el doctor Sandoval, está diciendo que la única fórmula para intentar recuperar la crisis financiera que tiene el mío es subir tarifas. Pero al mismo tiempo dice, pero si subo tarifas, pues entonces la gente no va a usar el servicio. Es decir, esto es como el perro que se muerde la cola y no sabe qué es primero, si la boca que la busca o la cola que la encuentra. Y lo cierto es que Cali no tiene recursos de su erario público para inyectarle al transporte masivo y potenciar su despegue definitivo. Los operadores tampoco se niegan, y además dicen que han invertido mucho más de lo que habían estimado invertir, que el Estado municipal les ha incumplido con los recursos y con las líneas y las frecuencias y las estaciones que les había garantizado. Por lo tanto, aquí tenemos un resultado concreto de esa crisis fiscal de la que habla la doctora Luz Betty. No hay plata para fortalecer el mío. ¿Qué futuro le espera al mío en concreto? Bueno, para analizar este punto, valdría la pena señalar varios aspectos que muestran que la crisis del municipio de Cali en materia fiscal y financiera y económica tiene un carácter estructural. Por ejemplo, si uno analiza las relaciones entre los ingresos propios del municipio y el gasto social que debe hacer en materia de educación, vivienda, salud, saneamiento básico y agua potable, por ejemplo, se encuentra lo siguiente: pues que los ingresos propios derivados de los impuestos, predial, industria y comercio y otras tasas y contribuciones, no alcanzarían para atender las necesidades en materia de gasto social. En gasto ahí social. Ya hay déficit de entrada. Allí habría un déficit de entrada bastante considerable. El municipio de Cali, lógicamente, puede solventar estas necesidades con las transferencias que recibe de la Nación y el departamento, que son unos recursos considerables con los cuales
pues el municipio atiende estas necesidades. Si no fuera por eso, pues lógicamente con los recursos propios el municipio no podría atender dichas necesidades. Eso es un aspecto, por ejemplo, concreto. Otro aspecto es que el municipio tiene una baja generación de ingresos. Es decir, en estos últimos años el municipio no ha hecho mayor cosa por incrementar sus ingresos en materia fiscal, y claro, pues en la medida en que han aumentado los gastos, sobre todo el gasto social, pues se queda muy corto la administración para poder atender las necesidades. Uno se podía preguntar, bueno, pero eso significa que hay que aumentar los impuestos en materia predial, en industria y comercio. Ahí el problema es que el impuesto, por ejemplo, de industria y comercio, se ha reducido en la medida en que muchas empresas han salido de la jurisdicción del municipio y se han ido a otros municipios, y claro, eso va a reflejarse en la baja de los ingresos tributarios. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el que tiene que ver con el hecho de que el municipio se ha atrasado en la actualización, por ejemplo, del catastro. Durante mucho tiempo no se hizo la actualización de acuerdo con la ley, y pues muchos predios cambiaron y lógicamente pues dejaron de generar los ingresos tributarios indispensables. El otro aspecto es que hay una serie de bienes que tiene el municipio dentro de su jurisdicción urbana y rural, que el municipio, que están en manos de particulares y que no tributan lo que debieran tributar, pues porque en este momento el municipio no ha hecho nada por recuperar esos bienes. Por ejemplo, la Reserva Baldía y Ejidal, ¿no?, que es un gran patrimonio que tiene el municipio, que no tributa y que además pues está en manos de particulares. La otra cosa es que aquí se han sucedido hechos insólitos, como por ejemplo entregarle el manejo y el recaudo de los tributos a particulares. Eso sucedió con Sicali y eso pues no generó ningún provecho para las finanzas municipales, todo lo contrario, esa entidad se lucró durante muchos años con el manejo y control de esos recursos. Bueno, esa es una de las cosas que es fundamental en este caso. Pero mire, el problema de incrementar los recursos está ligado pues al desarrollo de planes y programas encaminados pues a la producción. Es decir, si aquí tenemos nuevas empresas, eso es posible, entonces que esas empresas tributen, ¿no?, que paguen sus impuestos predial y de industria y comercio, y eso va a aumentar las finanzas. Desgraciadamente, pues aquí se han ido muchas empresas de la ciudad, y hay una cosa muy grave que quiero en este momento aprovechar la oportunidad para decirlo. Se está hablando de que 20 empresas tradicionales de Cali van a ser liquidadas, y entonces la situación va a ser más crítica desde el punto de vista fiscal para el municipio de Cali. Doctor Gustavo Muñoz, usted como líder empresarial, ante hechos como los que está mencionando el doctor Borrero, que hay empresas que ya se han ido, algunas grandes que tributaban bastante dinero para la ciudad, otras no tan grandes que también se han ido, y las que están ahí, que ya hay rumores de que se van a caer y que va a generar también una hecatombe tributaria. ¿Cuál es la posición de Grupo Multisectorial como gremio frente a esta situación de la insolvencia fiscal que tiene el municipio? Bueno, en lo que se refiere al tema de que cada vez puede haber menos empresas tributando y se están yendo las empresas grandes, el grupo, viendo esta situación, hace 2 meses comenzó a trabajar en una mesa económica donde ha participado la Cámara de Comercio, está participando el SENA, están participando economistas de la ciudad. Es más, ahora en octubre 17 tenemos un gran panel, se está invitando al Ministerio de Comercio, a la Agencia de Competitividad, pero en el diagnóstico que hemos hecho nos hemos encontrado unas realidades que preocupan mucho. Primero, que pues la alcaldía no tiene una secretaría de competitividad o no tiene alguien de competitividad al frente,
digamos, cuidando de que sea atractivo para Cali, que estas empresas no se vayan y que otras empresas lleguen. Entonces sé que hay una alianza con el tema de Investpacific y con la Cámara de Comercio, pero no hay una Secretaría de Competitividad ni en el municipio ni en el departamento como lo tienen otros departamentos, y si nuestro referente es Antioquia, por población, digamos que ahí nos lleva mucha ventaja. También hemos hablado con empresas que se han ido y vemos como para las empresas aquí en el Valle, y con la noticia que acabamos de leer en estos días sobre la carretera Cali-Buenaventura, que nos están diciendo que ya no es para el otro año, sino para el 2018, cómo eso ha afectado mucho el atractivo de una gran industria, porque les sale más caro traer un contenedor de Asia a Buenaventura. No, de Bogotá a Buenaventura. Y de Asia a Buenaventura, de transportarlo de Buenaventura a Bogotá. Por eso sale más caro traerlo de Bogotá a Buenaventura que llevarlo de Buenaventura sale más, a Asia. sale más caro traerlo de Buenaventura a Bogotá que sale más barato traerlo de Asia a Buenaventura, por el tema de la carretera, por el tema de infraestructura, por el tema de toda la infraestructura de puertos. Entonces, como el Valle se está rezagando, muchas empresas, unas se están yendo del país, pero otras se están ubicando más en la costa Caribe es más atractivo salir a veces por el Atlántico, es más atractivo, y han dicho estudios, de atravesar el canal de Panamá para ir al Caribe, que la infraestructura que tiene el Valle hacia el puerto del Pacífico. Entonces vemos con gran preocupación un tema de liderazgo y de gestión frente a esta problemática. Ayer en una nota pues que hago semanalmente hablaba yo de la indiferencia. O sea, nos hemos acostumbrado tanto a que la carretera de Buenaventura no está, que hay problemas con la expansión portuaria del Valle del Cauca, que no hay Secretaría de Competitividad, que algunas instituciones parece que le resbalara, o ya nos acostumbráramos a eso, viendo que hay otras regiones pujantes, y lo estamos viendo en el presupuesto nacional de los otros departamentos, cómo nos llevan ventaja. Entonces parece que falta mucha gestión de nuestros congresistas ante Bogotá para presionar recursos, y vemos cómo la alcaldía, ni la Cámara de Comercio, ni la Comisión Regional de Competitividad todavía tiene claro los sectores productivos a que le tienen que apostar. Entonces uno ve la alcaldía haciendo unas apuestas, el departamento haciendo otras apuestas, la Cámara de Comercio con la Comisión Regional de Competitividad haciendo otras apuestas. Ese análisis lo estamos haciendo, pensamos llevarlo a un foro y una propuesta, porque sí se siente el desempleo, se siente que se está yendo la industria, se siente que se pierde empleo calificado, también gente y recurso humano que se va de la ciudad. Entonces eso también influye en la capacidad de recaudo del municipio y en la parte estructural. Doctora Luzbetti, es en ese debate o en esas aproximaciones de argumentos que hay de un lado y de otro en los economistas y en los politólogos, se plantea que el Estado municipal, un sector dice, no debiera tener empresas y debiera simplemente ser un regulador, un árbitro, un conciliador. Y hay quienes dicen, no, el Estado municipal, departamental y nacional debe tener empresas que le renten, como por ejemplo el Estado colombiano tiene Ecopetrol, tiene Isagen todavía, que son empresas que le generan renta propia para reinversión. En el caso de Cali tenemos a Incali, pero tuvimos a Cali Salud, pero también tuvimos a Invicali, tuvimos en Sirva. Y hoy Cali Asfaltos. Cali Asfaltos, por ejemplo, hoy en síntesis Cali solo tiene a Incali, acaba de recibir, y por todo este panorama que se está mirando, uno tendría el temor de que en Cali termine quebrada por efecto dominó, es decir, porque si el municipio comienza a jalarle recursos para inversión que no tiene de otras fuentes, pues en Cali no va a tener capacidad de caja, y entonces tenemos el riesgo de que ya no solo sea un problema estructural del municipio, sino que acabemos con la empresa más emblemática del occidente. A ver, en esto hay que hacer una precisión, y es que si bien es cierto, algunas empresas deben, o la mayoría del sector de la producción y del comercio, debe manejarlos obviamente el sector privado, hay unas empresas, unos sectores claves de la economía que los debe manejar el Estado. Por ejemplo, los servicios públicos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con aeropuertos. No es posible que se entregue en concesión un aeropuerto. Eso es un sector clave para un país. Es fundamental.
Un sector clave es lo que tiene que ver con salud, y eso no significa que vamos a estatizar la salud y que por lo tanto se le va a quitar al sector privado la posibilidad de que tenga clínicas, de que tenga empresas privadas en materia de salud. No, esa es otra cosa. Pero lo importante es que ese sector, la salud, debe estar a cargo del Estado y el Estado debe manejar unas determinadas empresas. Y eso es lo que no se ha hecho en el país, no se ha analizado porque no se permite la discusión, los análisis, y se pone tanto como si fuera un terrorista a quien viene a disentir en estas materias de la política gubernamental. Entonces eso, por un lado, es gravísimo. En segundo lugar, mire, es que el sector privado no funciona si el Estado no le ayuda. El sector privado necesita, a ver, todas esas empresas constructoras en infraestructura, ¿qué es lo que hacen ellas? Pues exigirle al Estado. Ellos son un grupo de presión muy grande dentro del contexto nacional y local, y presionan para que en los planes de desarrollo, en las políticas de Estado, se establezcan la construcción de mega obras, de puentes, de avenidas, de túneles, etcétera. A ellos no les interesa tanto si realmente eso va a cumplir un cometido que espera la gente. Yo lo que les interesa es el gran negocio, como lo hemos visto, y así no puede seguir funcionando el Estado. Por eso es que usted nos ha escuchado decir siempre: este sistema nuestro en Colombia y en la ciudad de Cali es excluyente, aunque todos los días el alcalde y el presidente hablan de políticas de inclusión. Eso no es cierto. Aquí ni hay democracia ni hay inclusión. Y entonces, en la medida en que no se escucha a los ciudadanos, que no se valora y no se analiza lo que están diciendo, pues se cometen los errores que hoy tenemos que padecer todos. ¿Y quién va a pagar? Es que no puede seguir, en el caso del municipio de Cali, con el estudio que ha presentado Planeación Nacional la semana pasada, con ese bajo desempeño fiscal del municipio de Cali. No puede la municipalidad continuar dependiendo única y exclusivamente para lo social de las transferencias que hace la nación y para el resto de actividades del impuesto predial, porque es que el impuesto predial en Cali es prácticamente el más alto en el país, por encima de Bogotá y por encima de Medellín. Y entonces aquí tenemos una circunstancia que nunca la valora, que en los estratos 1, 2, fundamentalmente es una población muy alta, más de 500.000 personas que no están pagando el suficiente impuesto predial, y el resto de personas nos están expropiando con un impuesto predial. Permítame, le interpelo sobre el tema del predial, porque ya hacía referencia el doctor Pablo a un tema que aquí en otras ocasiones hemos tocado, y es que sí, es el impuesto predial más alto del país, pero también paradójicamente es el municipio más ejidal del país, donde hay tierras baldías algunas y otras tomadas desde hace mucho, desde siglos inclusive, por familias ilustres que se han convertido en grandes terratenientes en el cinturón sur de la ciudad, que no le pagan prácticamente predial al municipio, que le pagan un predial simbólico, casi que de $1 por metro cuadrado. Y claro, esas tierras con esa gabela de no tributación terminan siendo urbanizadas, construidas con costos de la ciudad, y cuando ya son construidas, esa plusvalía, esa ganancia exorbitante que tiene el terrateniente, que muchos de ellos son asentados sobre tierras que no les pertenecen, que son de la ciudad, pues se quedan para ellos y no para el municipio. Eso es cierto. Pero independientemente de esa realidad que ya notaba usted y el doctor Pablo Borrero, con la plusvalía que no se cobra a quienes realmente debiera de cobrársela, y esto no se ha hecho una titulación de los bienes ejidales ni nada de estas cosas, pero al lado de esa realidad que es inequitativa está la otra, y es que la mayoría de los impuestos, de los ingresos del municipio de Cali depende única y exclusivamente del impuesto predial, y entonces cada vez más, cada año, cada 5 años nos están actualizando a los mismos.
Y eso se ha convertido en algo expropiatorio porque son unas tarifas altísimas y hoy día la gente no tiene letrinas, hoy día no tiene estufas de carbón, hoy día la gente mejora las condiciones y entonces se enchapa la cocina, los baños, y esa mera circunstancia le eleva considerablemente el impuesto predial. No se tiene en consideración otras cosas. No es lo mismo un propietario que habita un inmueble de años atrás a quien acaba de comprarlo. Es decir, quien acaba de comprar, hay sectores que se están cobrando 800 mil millones por un apartamento, etcétera, etcétera, donde las cuotas de administración son de más de $1.000.000, casi 2 millones de pesos. ¿Cómo va a ser posible que esa persona tenga que pagar la misma tarifa que la persona que lleva al lado viviendo 20, 30, 40, 50 años? Segundo lugar, usted ve que esos sectores altos de ladera están haciendo, usted ve la propaganda y dicen la mejor vista de Cali. Esos apartamentos deben de pagar mucho más impuesto predial porque se están apropiando del paisaje. Esos penthouse, esos apartamentos en pisos muy altos, la vista que tienen a toda la ciudad, eso es un valor agregado y que por supuesto debe generar un impuesto. Sin embargo, el municipio no tiene en cuenta esas cosas. Claro, entre otras porque hay que hacer una reforma a la ley de predial, tiene que partir del Congreso para que eso se incluya como un factor a tener en cuenta. Entonces, no podemos seguir manteniendo los ingresos del municipio solo sobre la base del predial, primer lugar. En segundo lugar, como quiera que los ingresos son precarios, tenemos que racionalizar muy bien cuáles son las obras que se van a hacer en la ciudad de Cali para que ello nos genere un desarrollo. Allí está la situación, allí está la clave. Con las megaobras eso se hizo contra viento y marea de la opinión pública. Nos ha generado una valorización a los inmuebles, no, ha habido más deterioro. ¿Se ha mejorado la movilidad? Pues no, en el túnel pasamos un poco más ágil, pero en las horas pico eso está muy congestionado. Y luego se traslada a los trancones 2 cuadras más adelante. Doctor Pablo, se necesitan, además de los 250.000 millones que se le deben a los contratistas que ya hicieron las obras, las megaobras que han entregado, se necesitan casi 1 billón, casi 900.000 millones de pesos para las nuevas megaobras. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Se puede en este momento pensar en reversar ese plan de nuevas megaobras, reducirlas a la mitad, por ejemplo, no hacerlas? ¿Qué alternativa tenemos ante este déficit fiscal? Bueno, permítame que haga un poco de historia sobre este problema de el desarrollo de la infraestructura. Mire, durante el gobierno de Mauricio Guzmán se hicieron algunas de las famosas megaobras, entre ellas pues el famoso puente ese de la carrera de la calle Quinta con carrera 10. Y desde luego se hicieron otras obras en la ciudad. Eso se hizo con los recursos que el gobierno municipal tomó en Cali, más o menos unos 75.000 millones de pesos en esa época. Bueno, en esa época, desde luego, eso generó pues un mayor endeudamiento para en Cali, porque en Cali estaba atravesando por una situación sumamente complicada. Pero de todas maneras, en Cali y en el resto del país, las obras de interés general en materia de infraestructura, por ejemplo, siempre se han hecho con recursos propios y con valorización. Pero fíjese usted el ejemplo. Las empresas municipales de Medellín le entregaron el año pasado al municipio cerca de 900.000 millones de pesos, con los cuales pues el municipio atendió no solamente ese aspecto de la infraestructura, sino todo lo que tiene que ver con educación, salud. Y uno va a Medellín y se encuentra con una ciudad muy organizada, muy limpia, con unos servicios muy adecuados a las necesidades de la ciudad, en tanto que en Cali uno encuentra un déficit en esas materias. Eso le muestra a usted que
hay un aspecto fundamental en lo que tiene que ver con las finanzas de los municipios. Mientras que en Cali acabó con todas sus empresas que de alguna manera le entregaban parte de sus excedentes para cumplir con sus obligaciones sociales. En Medellín y en Bogotá, las empresas que tiene el municipio y el distrito le ayudan al municipio a resolver los grandes problemas. Entonces, ese es un aspecto fundamental que tenemos que ver, sobre todo en momentos en que se ha venido planteando la alternativa de vender prácticamente en Cali, privatizar en Cali, empezando por el componente de telecomunicaciones. Entonces, usted ve que la política en ese sentido no va para ningún lado. En segundo lugar, el gobierno acaba de disponer del presupuesto cerca de 400 millones para metérselos a eso de Invest Pacífico y la Alianza para el Pacífico, pero uno se pregunta, son planes y programas de desarrollo industrial y para la economía de servicios, pero que están por fuera de la jurisdicción del municipio de Cali, porque todas esas empresas no van a sentarse en Cali, sino que se van a sentar en Buenaventura, se van a sentar en Buga, se van a sentar en Palmira, en todas partes menos en Cali. Eso significa que están trabajando, ¿no? El señor alcalde Guerrero está trabajando es para que esas empresas tributen a esos municipios y no a la ciudad de Cali, ¿no? Que esa es una de las cosas bien particulares que sucede en esta administración. En segundo lugar, mire, se ha demostrado con base incluso en el análisis y las cifras que ha presentado Planeación Nacional, de que pues además de que el desempeño fiscal de la ciudad de Cali es muy bajo, por otra parte, lo que se llama el respaldo a la deuda es el más alto de todo el país. Es decir, aquí sí nos esperamos por garantizarle a los bancos que van a poderse pagar no solamente el capital, sino los intereses, una deuda onerosa que no acabamos de pagar, que viene desde la época del gobierno del alcalde Cobo, que para ese momento eran 500.000 millones de pesos y que en el gobierno de Jorge Iván se refinanció 350.000 pesos y hoy todavía, después de tantos años, seguimos casi que con más de la mitad de la deuda. Entonces uno habiendo pagado 4 veces en intereses. Sí, uno no se explica realmente cómo pueden suceder estas cosas con una administración que francamente pues deja mucho que desear, no tiene una visión de futuro, no planifica, y yo no sé, pues con esos nuevos planes y programas de desarrollo económico, pues que no van a beneficiar a Cali. Finalmente quiero decir esto, porque aquí se había dicho de que la clase política parece que no se preocupara pues por la situación que se está viviendo en la ciudad de Cali. Mire, aquí cada 8 días se reúne la clase política en la Cámara de Comercio con los funcionarios del bloque parlamentario. ¿Y qué sale de allí? Hoy en el presupuesto nacional, el tratamiento que se le da al Valle del Cauca es de tercera y de cuarta categoría, ¿no? Todos los demás departamentos, claro, incluyendo el departamento de Antioquia, que pues lo privilegian, pero el departamento del Valle se encuentra en una situación sumamente crítica y uno se pregunta, bueno, ¿qué papel está jugando ese bloque de parlamentarios que se reúne cada 8 días, ¿no?, con el gobierno municipal y departamental y nacional, y que no se traduce absolutamente en ningún beneficio para la ciudad? Y finalmente, permítame decirle una cosa, de todo este despelote, por decirlo de alguna manera coloquialmente, se han beneficiado unos sectores políticos y sociales en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca, porque, por ejemplo, el gremio de la construcción, las grandes urbanizaciones han hecho lo que les ha dado la gana con los famosos planes parciales de desarrollo, y son los que nunca han pagado la plusvalía que debieran pagar. Las nuevas urbanizaciones nunca han pagado la plusvalía ni la están pagando. Y desde luego los bancos han hecho su agosto con los recursos para atender las necesidades del gasto social en materia de educación y en materia de vivienda. Aquí hay unas mafias que están metidas dentro
de la administración a través de la contratación que están beneficiándose con la prestación de determinados servicios públicos de vivienda, salud y educación. Gustavo, ustedes por ser gremio empresarial están cerca al llamado bloque parlamentario. ¿Qué puede salir de allí? ¿Sirve para algo ese ejercicio de participación intersectorial? En segundo lugar, dice el doctor Pablo que hay grupos de presión y de interés que terminan beneficiándose de esta crisis de desadministración y esta crisis fiscal: los constructores, los contratistas grandes del Estado y la banca. Frente a eso, los empresarios organizados, ¿qué tienen para decir? Bueno, en el tema del ejercicio del bloque parlamentario, me parece que aunque falta mucho y pedimos mucho más de nuestra bancada ante el centralismo del gobierno nacional, es un ejercicio que se tiene que mantener. Creo que es ejemplo en el Valle que se reúnan por lo menos todos los congresistas de los partidos políticos en la Cámara de Comercio que hay la Secretaría Técnica y nos inviten a los gremios. Nosotros asistimos una vez al mes a mirar la problemática del Valle del Cauca y de Cali, donde se llevan todos estos temas, pero sí estamos pidiendo mayor gestión, pero el tema es un poco, también falta ese tema de renovación política y nos está afectando algo que yo creo que está afectando a todo el país, que ahora todos los congresistas están en campaña. Entonces uno ve casi todo el mundo ocupado ahora de las listas de la Cámara, de las listas del Senado, de las elecciones que vienen en marzo, desde el mismo gobierno nacional, desde los mismos ministros. Entonces uno ve mucho desgobierno en esta época porque todo el mundo está armando su maquinaria en ese tema, pero el ejercicio hay que mantenerlo porque se vislumbran, se han conseguido recursos, hay por lo menos la participación del gremio, digamos que hay un tema de visibilización de la problemática y las oportunidades donde se han llevado los temas del presupuesto, del tratamiento que le dan al Valle, se discuten. Lo que vemos es que falta más resultado de la gestión que hacen los congresistas ante el gobierno nacional, porque hemos tratado lo de la carretera a Buenaventura y seguimos con la problemática de Buenaventura, hemos tratado lo del presupuesto y como nos tratan a nivel nacional y seguimos perdiendo frente a nivel nacional. Entonces también eso desemboca en lo que estamos trabajando en el gremio, en generar nuevo liderazgo y ojalá con las votaciones que vienen y las elecciones generar nuevos políticos que hagan la tarea. El espacio no se puede perder, es un espacio, ejemplo, Colombia, pero todavía, y estoy de acuerdo, no se obtienen los resultados que necesitamos los colombianos para que esta región tenga la importancia y cobre la importancia ante el gobierno nacional. Y otro tema estructural político que vemos, y más que todo en la gobernación, miremos cómo llegó el nuevo gobernador, tuvo que haber una coalición, había interinidad. Entonces vemos todavía falta mucha gestión y yo creo que es falta el liderazgo que falta en el Valle del Cauca, un nuevo liderazgo, y aquí en este programa dice que Canal 2 lo ha venido motivando, es sepamos elegir, sepamos votar, que las maquinarias no nos sigan eligiendo a nuestros líderes, porque esos representantes a la Cámara, esos senadores, esos alcaldes, esos gobernadores son los que después van a administrar nuestros recursos, y ahora estamos haciendo críticas constructivas que el problema de Cali es estructural, porque lo que decía la doctora Betty, si se hacen obras, y si con esas obras, ¿cuánto empleo local se genera? Que hay otra problemática porque se contratan muchas empresas de afuera para esas grandes obras, que se genera empleo local, pero también ese empleo local, ¿cómo genera recursos para la inversión social? Porque lo que falta también aquí es o cemento o inversión social, y si lo hago en cemento, ¿cómo después yo tengo para inversión social? Y el distrito de Agua Blanca es una bomba social, son casi 900.000 personas donde todos los días se recogen muertos, donde no hay oportunidad de empleo, donde no hay oportunidad de deporte ni de recreación, y eso afecta el tema. Entonces hay un tema estructural de la ciudad, del municipio, y ahí es donde los empresarios y los gremios tienen que hacer su papel y también los políticos. Pero yo creo que el ejercicio no se puede perder, falta mucho resultado y gestión, y lo estamos viendo cuando vemos los resultados de las decisiones. Permítame, le jalo pita a lo que decía el doctor Borrero, de que hay grupos de interés que terminan beneficiándose de todo este río revuelto. Los sectores de construcción y los contratistas de grandes obras y la banca. Los empresarios organizados, ¿qué posición tienen frente a estos grupos de presión? Porque finalmente terminan no solamente afectando a la ciudadanía en general, sino también a las propias empresas pequeñas y medianas. Claro, hay un tema de no inclusión. Nosotros representamos a la MIPYME, micro, pequeña, más que todo, y algo de la mediana empresa. Y es lo que estamos peleando, cómo estos pequeños son tenidos en cuenta en esa contratación, porque cada vez
los términos de licitación, los términos de contratación y cómo se maneja benefician a las empresas grandes y no vemos ese encadenamiento productivo que beneficien las pequeñas. Entonces cada vez se concentra un poquito más, esas grandes obras se hacen con unas pocas empresas. Entonces ahí sí hay problemas de inclusión, que es lo que estamos peleando los gremios que representamos los pequeños, y ustedes lo han visto en la crisis gremial nacional, como los empresarios pequeños no se ven representados por esos grandes gremios, porque ahí se queda la gran contratación, pues. Bueno, pero escúcheme un momentico, yo creo que efectivamente puede haber problemas de liderazgo en todo esto, pero es que el bloque parlamentario del Valle del Cauca perdió peso político ante el gobierno nacional. Es que no solamente es que no tienen liderazgo, sino que no les creen. Y además los proyectos que presentan son una serie de proyectos que no están dirigidos a desarrollar la producción a una escala tal que permita no solamente generar recursos para los municipios, sino resolver problemas puntuales como el problema del desempleo, el problema de la vivienda y de la salud. Es que nosotros estamos atrasados en una cantidad de cosas en comparación con los demás municipios de las grandes capitales. De tal manera que allí hay un problema sumamente complicado desde ese punto de vista. Fuera de que, pues lógicamente, mire, cuando se presentan aquí problemas de carácter económico y social, lo único que se les ocurre aquí a los dirigentes es decirle al gobierno nacional: intervénganos, vengan ustedes y nos salvan, vengan ustedes con sus recursos y nos resuelven el problema. Bueno, eso no puede seguir sucediendo en una ciudad tan importante como Cali, que ha perdido en su conjunto el liderazgo, pues su clase dirigente. Yo digo que no solamente se trata de sustituir esta vieja y desueta clase dirigente y la nueva clase dirigente inclusive que se ha apoltronado allí y que no tiene ningún peso político por una nueva clase política, pero aquí hay que desarrollar en la producción para generar los recursos suficientes para poder impulsar el desarrollo de la ciudad. Aquí hay varios aspectos. En primer lugar, lo del bloque parlamentario. Es decir, el municipio de Cali se acostumbró en los últimos años a vivir única y exclusivamente de transferencias. A mayores transferencias, pues se echan, como dicen coloquialmente, con las petacas, más ineficiencia. O sea, pasar Sí. Y entonces esas transferencias se tienen que ir para los sectores populares, estratos 1 y 2, educación, salud, vivienda. Y entonces esa es la clientela electoral de esa clase politiquera. Entonces fíjese usted con el ejemplo que usted ponía inicialmente del perro y todas esas cosas, estamos reproduciendo esa clase, porque lo que tenemos que hacer es un control social. Eso es lo que necesitamos, que sigamos viviendo exclusivamente de la transferencia, o aquí lo que necesitamos es reactivar y generar las condiciones reales para que se asiente la industria. Esa es la gran diferencia con Medellín, con Antioquia. La cantidad de empresas, de fábricas, de industrias, y por supuesto eso genera empleo no solamente a los sectores populares, sino a las clases medias. Aquí no han podido entender la dirigencia política y social de esta ciudad que el desempleo y las políticas de empleo no pueden estar dirigidas única y exclusivamente a los sectores 1 y 2 de la población, sino a esa clase media y media alta que esté integrada por profesionales universitarios, los médicos, los ingenieros, muchos abogados, economistas, claro, casi todos, y los que están empleados están ganando un pírrico sueldo mensual. Es decir, no se compadece realmente con el estudio, con las situaciones, etcétera. Entonces me parece que las reflexiones son mucho más profundas, más allá de simplemente decir que el bloque parlamentario nos pida y traigamos más dinero, porque por esas sendas que estamos tan mal, sí, ¿no? Tres cositas voy a ir como sacando de lo que van interviniendo ustedes. Una, el bloque parlamentario parece ser que hay que ponerle otro tipo de tarea, más allá de que se reúna mensualmente, porque aunque se ha avanzado tímidamente en algunos aspectos, sigue siendo un ejercicio que no es contundente en sus resultados.
En segundo lugar, la doctora Lubetti está hablando de un tema que juzgo es de capital importancia, que no le gusta a los políticos, pero que si somos serios hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que atender a la clase media. Si no se atiende a la clase media, vamos a terminar entre una clase grande muy pobre y una clase pequeña muy rica. Y de lo que se trata es de tener una clase, un gran colchón social y económico conformado por trabajadores calificados, por estudiantes, por profesionales, por empresarios pequeños y medianos, que somos la clase media y que no está siendo atendida por la clase política. Y tercero, que esto ya es de mi cosecha, ¿cómo se pueden juntar el ejercicio de un gremio y la veeduría ciudadana para que seamos más contundentes en este tipo de reclamos, don Gustavo? Bueno, en el tema de la industria estoy de acuerdo con Betty, porque la industria, aparte de generar recursos, genera empleo calificado y genera turismo de negocio, y trae el otro turismo. Entonces se comienzan a desarrollar otros sectores y otros negocios alrededor de la gran industria, y se comienza a tener ofertas calificadas de mano de obra, lo que producen las universidades. Yo creo que eso es una gran cadena que hay que atender y que no se está atendiendo seriamente aquí en la ciudad, y estamos dejando que se nos vaya para otras partes. Y en el tema de los mecanismos de participación como la veeduría, nuestro gremio cree mucho en eso. Estamos con una mesa de derecho constitucional donde vamos a iniciar unas capacitaciones de esos mecanismos de participación para que los empresarios y los ciudadanos por lo menos los conozcan. Hay gente que no sabe todavía qué es una veeduría, para qué es una veeduría, cómo hago un derecho de petición, cómo un funcionario público tiene la obligación una vez a la semana de atenderme. Hay microempresarios que van a buscar un funcionario público y no los atienden, y le dicen que no los van a atender, que después le dan cita viendo que eso está obligado a eso. Ni los atienden, ni les prestan los organismos de participación. Entonces ya el grupo multisectorial va a crear en alianza, vamos a ver cómo arrancamos, estamos mirando ese tema para que los empresarios de los diferentes sectores conozcan esos organismos de participación. Miren qué ha pasado con el POT de la ciudad nos preocupa, no se ha presentado todavía, ya el alcalde va a cumplir sus 2 primeros años y creo que hay un límite a diciembre 31 y todavía el POT que está por ahí en CBC no llega al Consejo. Y el POT más o menos es un plan estratégico en todas las vocaciones de la ciudad para saber la ciudad cómo va a dedicar esa vocación de sectores. Entonces, esos mecanismos de participación es importante que también los gremios en alianza con los que hay los utilicen e incentiven y capaciten a la población para que participe, y mirar también cómo le damos más dientes a algunos mecanismos de participación que, aparte de hacer buen su trabajo, pero no se queda sino ahí en el tema de la veeduría, y a veces no se producen los efectos que esperaríamos de cambios y de presión ante nuestros administradores de recursos públicos. Me parece que los ciudadanos tenemos que fortalecer obviamente todos esos mecanismos de participación, pero no quedarnos única y exclusivamente en el hecho de saber elaborar y presentar un derecho de petición o hacer una acción pública o una acción de tutela, etcétera, etcétera. Nos parece que lo fundamental es educar a la gente. Por ejemplo, no simplemente esperar que llegue el proyecto de acuerdo de plan de ordenamiento territorial al Consejo, porque una vez que llegue ese proyecto ya no hay nada que hacer. Ya está cocinado. Allá no le cambian nada. O cualquier comita que no altera la esencia. Aquí lo que tenemos que hacer es exigirle al gobernante, y en este caso al doctor Guerrero, que nos tiene que escuchar y nosotros tener una visión clara de cuál es la ciudad que queremos, porque es que nos han embarcado en una ciudad que es totalmente ajena a nuestros intereses y a nuestras necesidades, una ciudad de servicios. Una ciudad de servicios es para los muy ricos, es muy costosa, pero no es una ciudad en la que realmente quepamos todos. Aquí se necesita generar unas condiciones ambientales, culturales, etcétera, económicas, para que florezca la economía realmente sobre la base de la producción, para que se respete el medio ambiente, para que se respete una cultura, para que todos realmente estemos incluidos allí, que es lo que no hay. Bueno, todo esto pasa obviamente por la necesidad de luchar por la democracia política, económica, social, que implica pues necesariamente la participación
de los diferentes sectores sociales en la dirección, en la administración, en el control y vigilancia de los asuntos del Estado y la sociedad. Yo, la verdad, soy escéptico en cuanto que, pues, mientras no se sustituya esta vieja y nueva clase política comprometida con los grandes intereses de los monopolios y las transnacionales, pues no va a haber ningún cambio en la sociedad, porque ellos no representan ni defienden los intereses comunes de la sociedad, sino sus fundamentales intereses particulares. De tal manera que yo a lo que invito a los ciudadanos es a que desarrollen nuevas organizaciones, a que se movilicen y a que realicen todas las acciones necesarias, ¿no?, para lograr y exigir los derechos y para luchar por la verdadera democracia en esta ciudad y en este país. Gustavo, el gremio Grupo Multisectorial, entiendo yo que hace unos desayunos, unas reuniones frecuentes para grupos especializados por temas. ¿No podría pensarse, como resultado de todo este tipo de discusiones, que el Grupo Multisectorial liderara con los veedores ciudadanos? Y por qué no, con algunos líderes de juntas comunales, de juntas de administradoras locales, temas de ciudad, ya no temas sectoriales, sino temas de ciudad, temas de región, un evento mensual, por ejemplo, no masivo, no de 500 personas, de 50, 60, 40 estudiosos y líderes. ¿Por qué? Porque eso es una manera, y que esos eventos terminen con una especie de acta o de documento, memoria, que se le transfiera al gobernante local, al gobernante departamental, a los concejales, a los diputados, a los parlamentarios. Creo yo que es una manera interesante de comenzar a poner al ciudadano organizado a hablar con la clase política y gobernante. Sí, José Alberto, ya eso lo estamos haciendo. Empezamos este segundo semestre con 2 mesas transversales para eso, la económica y la de derecho constitucional, que es un tema tanto de capacitación sobre la problemática regional, pero también al último va a desbordar en propuestas, donde definitivamente las propuestas tienen que ser articuladas con gobierno, con academia, con empresarios, organizaciones sociales, porque a nosotros no es el primer intento, ni a los primeros que nos ocurre, pero hemos visto cómo muchas propuestas de ciudad se quedan y se frenan por la voluntad política. Entonces, por eso no nace solo la mesa económica y no la de derecho constitucional, porque tiene que haber una presión constitucional, porque a veces los proyectos son muy buenos, los llevan ciertos grupos de empresarios, de ciudadanos, de organizaciones, pero como no hay voluntad política, el proyecto se queda ahí y no se hace. Entonces hay que acompañarlo de una presión y estamos trabajando en eso. Ustedes, como veedores ciudadanos, ven con buenos ojos la posibilidad de entrar a un espacio más amplio donde veedores, con empresarios, con académicos, con otro tipo de líderes sociales, comencemos a conversar con medios, a conversar temas como estos, pero que terminen en propuestas que se le lleven al alcalde, al secretario de Obras Públicas, al concejal, al diputado, al gobernador? Es decir, que nosotros como sociedad civil organizada comencemos a decir, aquí estamos y estos son nuestros planteamientos. Por supuesto que sí, porque hay que fortalecer la democracia en la sociedad, pero no simplemente para llevarle propuestas al gobernante sobre la base de lo que ellos han diseñado. Repito, aquí en el caso del municipio de Cali, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de Cali? Porque es que la visión de la ciudad que nos han estado construyendo, la visión que tiene, que está plasmada en los planes de desarrollo desde hace 20 años o más de 20 años acá, no es la que nosotros queremos ni necesitamos. Una ciudad turística, de servicios, todas esas cosas. Mire que es una ciudad que nos está generando todos estos problemas de desempleo, inseguridad, caos en la movilidad. Únicamente nosotros, los Paganinis, estamos construyendo una ciudad para que vengan los turistas, los extranjeros, los inversionistas, para que aquí tengan apartamentos las clases muy ricas, pero donde nosotros no podemos vivir porque no se nos garantizan las condiciones mínimas de subsistencia, ni en empleo, ni en servicios públicos, que son muy costosos. Entonces tenemos que cambiar esa visión de ciudad. No vamos a decir que vamos a acabar totalmente con lo de servicios, ni más faltaba, pero sí una ciudad que en la práctica, no simplemente en frases, sea realmente incluyente.
Sí. Sí son mesas de trabajo, pero para generar una nueva conciencia social y política, no para presentar simplemente propuestas a la consideración de la administración municipal o regional que pues no va a oírlas. Es que mire, estamos cansados de hacer derechos de petición, estamos cansados de reunirnos con funcionarios públicos para pues expresar nuestras opiniones sobre los problemas de la ciudad. ¿Y qué? No pasa absolutamente nada, no se van a cambiar esos planes. Aquí hay que generar una nueva conciencia y desde luego las mesas de trabajo van a servir para generar una nueva conciencia que impliquen cambios. Cambios no para que todo siga igual, bueno, sino cambios para avanzar hacia el progreso, hacia la democracia, ¿no? Hacia una sociedad más justa y más igualitaria. ¿Y qué tal en estos últimos 2 minutos que nos quedan? Llamar a cuentas también a los políticos, porque es que sí, llamamos al secretario de Tránsito, pero y no llamamos a los concejales, no llamamos a los diputados, no llamamos a los parlamentarios, llamarnos, que nos organicemos y venga joven, ¿usted qué está haciendo? Venga señora, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Con qué interés? Porque es verdad, yo suscribo íntegramente el llamado del doctor Pablo Borrero y la doctora Luzbeti Jiménez. Hay que cambiar los liderazgos. Definitivamente, si nosotros no cambiamos los liderazgos políticos que hicieron de la ciudad y del departamento algo así como un negocio propio, esto no tiene por dónde salir. Y quiero también hacer un último llamado al tema de que la gente se asocie, desde las juntas comunales, desde los colegios, desde las unidades residenciales, los pequeños empresarios. Por ahí con la crisis de algunos gremios tradicionales, alguien decía, no, pero es que están surgiendo gremios de todo, de los paperos, de los tenderos, entonces alguien hacía como una crítica de que había más de 250 gremios nuevos. A mí me parece eso muy bueno, porque en el momento que la gente se agremie va a tener más fuerza de poder y de presión, y nosotros la estrategia es trabajar con líderes que difundan esa conciencia ahí. Y lo otro es la participación democrática. Se vienen unas elecciones el año que viene y no podemos volver a cometer los mismos errores de creernos los cuentos de los que ya han estado ahí, de los que han prometido y no han hecho nada. La evaluación es muy sencilla. Muchos de los que quieren repetir, y se volvió una tradición repetir y repetirse en cargos, ¿qué hicieron en su periodo? Y que el ciudadano salga y vote y comencemos a renovar y a votar por esos buenos planes y proyectos, pero ¿cómo controlamos que ese que llegue cumpla? ¿Cuáles son las herramientas constitucionales? Que es así como en la empresa privada, cuando un gerente no cumple, entonces viene una revocatoria o vienen algunos ejercicios para revocarlo o hacer que cumpla. En ese orden de ideas, mire, la antidemocracia en Colombia se va a reflejar en las próximas elecciones si los caleños y los colombianos votan por esa lista uribista, donde ¿qué han hecho esos candidatos al Senado de la República en favor, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, por Cali y por el departamento? No es posible que unos determinados señorones que no tienen ninguna favor social para los caleños vengan a ser elegidos senadores. No es posible. Agregarle a lo que acaba de decir la doctora Luzbeti, que no solamente es revisar la lista de un grupo o de un movimiento político, hay que revisar todas las listas, hay que revisar todas las apuestas políticas, porque te quedaríamos como marcando un derrotero en una sola línea. No, aquí hay que mirar uribistas, santistas, bargalleristas, barreristas, polos democráticos, marchas patrióticas, partidos verdes, progresistas, a todo el mundo. Hay que revisarlos y, como dice la Iglesia o la Biblia, por sus obras los conoceréis. Aquí el referente es: por sus obras los conoceremos. Entonces, por favor, amable televidente, se trata de que usted, insistimos, nos volvemos canzones hasta el final, infórmese, piense y decida para que actúe como ciudadano y fortalezca la democracia. Buenos días.